Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con este concepto de energía, que es lo que habíamos visto la semana pasada. Simplemente retomar la idea principal y poder trabajar, que habíamos dicho que íbamos a finiquitar por medio de ejercicio lo que habíamos visto. En simple resumen, vamos a agregar una hoja acá. Vamos a cambiar esto ahí. Ya. Entonces, en resumen, lo que deberíamos entender y que nosotros teníamos este cuerpo en el cual nosotros nos preguntábamos siempre en este curso el movimiento o por qué se mueve un objeto. Y aquí habían dos tipos de líneas. Uno preocuparse por la fuerza, que era la ley de Newton, y otro es por medio de la energía, que es lo que estamos viendo ahora. Y nos damos cuenta que tiene ciertas ventajas respecto a la fuerza. En este curso ustedes tienen que entender las dos formas, tanto por las leyes de Newton, diagrama de cuerpo libre y hacer las ecuaciones de movimiento. Aquí, además de la fuerza de Newton, están las ecuaciones de movimiento que vimos en la primera unidad, las primeras clases. Pero la energía no siempre tampoco favorece. Uno piensa que siempre uno va aumentando su conocimiento y te favorece, pero hay ciertos problemas que la energía no los resuelve y tenemos que volver hacia atrás. Entonces una pregunta es cómo saber cuándo usar o cuándo no usar la energía. Por lo menos estos ejercicios están prefabricados por el hecho de que te dan situaciones, te dicen el estado inicial y el estado final. Siempre que haya un estado final y un estado inicial, hay un delta. Delta de lo que sea, delta tiempo, delta velocidad, delta posición. Entonces lo está induciendo a pensar en la forma de la energía, que no nos interesa tanto la trayectoria entre medio, cómo se comportó, si solamente preocuparnos del estado inicial al estado final. Cuando un problema no diferencia eso del estado inicial y del estado final, y sí le hace importancia de repente a la trayectoria, ahí hay que estar pensando un poco por medio de Newton, por medio de las ecuaciones de la fuerza, la definición de si el cuerpo está con fuerza externa cero o no, o acelerando. Los tipos de energía que habíamos nombrado hasta ahora era la energía cinética, que está denotada con una letra K de kinetic, y era simplemente un medio de la masa por velocidad al cuadrado. También estaba la energía potencial, ya habían dos, la gravitatoria, el mg por h, que está destinada a la altura que tenía un objeto, y la de la constante elástica, por medio de un resorte. Siempre que haya un resorte, va a haber energía potencial elástica. Entonces son estas tres energías que tenemos que considerar. Si un objeto se está moviendo con una cierta velocidad y nos dan ese dato, o lo visualizamos, va a tener energía cinética. Si el objeto cambia su posición en altura, va a haber una energía potencial que hay que considerar. Y si el ejercicio tiene un resorte en contacto, va a aparecer la energía potencial elástica. Entonces nosotros consideramos el estado inicial y el estado final. O puede ser más de uno, puede ser estado inicial, intermedio, o cinco posiciones distintas. O más de tres, más de dos, pero siempre necesitamos más de una. Entonces también habíamos entendido en la última clase que en cada uno de estos teníamos que sí o sí hacer un diagrama de las energías para poder comparar. Y siempre vamos a comparar la energía cinética, la potencial elástica o la potencial gravitatoria, en los tres. Y a esta suma total es lo que nosotros llamamos energía mecánica. ¿Por qué energía mecánica? Porque es la que describe la mecánica de los objetos, cómo se van moviendo o cómo interactúan con su medio. Y también habíamos dicho que estas energías, por ejemplo, si nosotros podíamos calcular sus valores, el total de esta energía, la suma de estos tres estados, si no hay pérdidas, se tiene que mantener constante.
es conservación de la energía. Eso se llama conservación de la energía. Y si alguna vez lo encontramos que no se conserva, que el total, por ejemplo, en el estado final se visualiza y se puede ver matemáticamente que no da igual a los dos anteriores, es porque en la transición de aquí a acá hubo una pérdida. Esa pérdida, en este curso por lo menos, nosotros la consideramos como roce. A menos que explícitamente digan que se cedió por otra forma, pero lo normal en este curso es que se pierda por roce. ¿Cómo vamos a calcular esa energía que estamos perdiendo por roce? Va a ser simplemente calcular el trabajo que genera ese roce. Por eso teníamos que entender lo que era el trabajo. Véalo como que un objeto. Vamos a dibujar acá el cubo. Este cubo tiene una cierta energía. Para que lo visualicemos de otra forma. La energía puede ser como moneda. Imaginemos que tiene dos monedas. Como de cambio, una analogía, por si acaso. Entonces, o dos billetes. Ahí me acordé cómo se veía la analogía. Que el año pasado la hice y me resultó ya. Imaginemos que este objeto, para que hagamos la analogía, va a ser que tiene 1000 pesos. 1000 pesos en un billete de 1000. Entonces vamos a decir que el billete de 1000 equivale a la energía cinética. Solamente tiene energía cinética. Pero después el objeto cambió su estado. Se movió, se cambió posición, cambió velocidad. Y ahora el objeto tiene... El objeto se va a desplazar y ahora sigue teniendo 1000 pesos, pero tiene una moneda de 500 y 5 monedas de 100. Entonces el total sigue dando 1000. El total de su estado inicial sigue dando los 1000, pero en otra forma, en otra distribución. Eso es lo que hace la energía, que un objeto internamente tiene una energía, puede ser la cinética, y después de un tiempo, en otra situación, sigue manteniendo la misma energía, pero la cambió. La energía no se puede desaparecer, no puede desaparecer ni aparecer mágicamente, solamente puede transformarse. Entonces, en esta forma, ahí no podría poner la cinética, ahí, vamos a considerar que cambió su forma. Nada más. Y en el tercer estado, este objeto va a llegar al estado final, pero ya no llega con la misma cantidad de dinero. Ahora llegó con 700 pesos. Entonces hubo una pérdida. Y esa pérdida está originada por el roce. Y nosotros sabemos calcularla porque el trabajo, eso quiere decir que este objeto generó un trabajo. Tuvo una pérdida. Cuando nosotros hablamos de generar trabajo, lo habíamos dicho en esa clase, yo necesito tener una cierta energía para yo poder mover objetos. Si no tengo energía, no puedo mover cosas. Y eso es el trabajo, la fuerza por distancia. Y en este caso el roce, nosotros calculamos la fuerza de roce. Necesitamos la constante y la normal. Y la distancia que recorrió el objeto. Y ahí podemos calcular la diferencia. Esa diferencia que va a haber. En este caso el ejemplo es bien burdo, el de dinero, pero uno ahí puede entender que si lo están diciendo que se conserva la energía, en todos los estados va a ser exactamente la misma cantidad, pero distribuida de distintas formas, combinaciones distintas. Y cuando haya roce, no se va a conservar. Y el total que había acá, ejemplo, aquí 5000 joules, y acá va a ser menor, es que hay una pérdida. Y esa pérdida es por medio del roce. Ahora alguien podría preguntar, ¿y puede haber ganancia? Ejemplo, que este no sea 4000, sino que sea 10000. Eso quiere decir que alguien está agregando energía por medio de una fuerza. Está aplicando una fuerza externa, una mano, en una cierta distancia. Agrega trabajo. Entonces, por eso es tan importante, aunque no lo hablamos en la última clase, el trabajo vuelve a aparecer como concepto de pérdida o ganancia. Recuerden que si tienen dudas pueden preguntar, tanto escribir como preguntar por el chat, para tener esa idea. Entonces tenemos este modelo que tenemos que hacer. Este es el modelo que vamos a utilizar.
que son estos tres gráficos de las tres energías que estamos hablando. Y en todas las situaciones tendríamos que usar esos gráficos. Ahora, vamos a retomar los ejemplos que ya estaban prefabricados. Ejemplo, lo dice el siguiente: dejemos caer una pelota. Esta pelota que está acá, la vamos a dejar caer a una cierta altura. Entonces, tenemos nuestra primera situación. El estado inicial es que está a una cierta altura. No se deja caer todavía en nuestro estado inicial. Estamos justo en el milisegundo antes que se suelte. Por lo tanto, no tiene energía cinética, no tiene resorte, entonces solamente tiene energía potencial gravitatoria en primer estado. Después, la pelota se va a mover, se va a desplazar, va a empezar a moverse hacia acá y podríamos considerar un segundo estado intermedio. En el intermedio sigue teniendo altura, pero una altura más pequeña, y ahora sí tiene velocidad. Y en el último estado, justo antes de tocar, ya no tiene altura, porque milimétricamente ya está tocando el suelo, justo antes de tocar, y sí tiene energía cinética. Entonces tenemos esos tres estados posibles: el estado posición A, el estado inicial, la posición B y la posición C. Entonces el inicial solamente tiene energía potencial, que está ahí. No tiene ni cinética y nunca va a haber la del resorte, porque no hay resorte. Después de un tiempo, ya la altura es menor. Por lo tanto, como es menor, el gráfico tiene que ser menor. Y habíamos dicho que los gráficos tienen que ser proporcionales. Si yo digo que esto es 10, los demás tienen que tener los mismos valores. No puedo hacer que un gráfico sea más grande y uno más pequeño. Todos los gráficos que haga de todas las posiciones tienen que usar las mismas unidades, los mismos tamaños. Si usan una hoja cuadriculada, hoja de cuaderno cuadrada, tienen que tener las mismas proporciones de cuadrados y el mismo tamaño proporcional. No puedes decirme que en un gráfico tú me dices que esto es 10 joules y en el otro gráfico me dices que esto es 1 joule. No da. ¿Ya? Tienen que ser proporcionales para que uno visualice y se dé a entender que realmente se está conservando. O es la idea. Entonces, en la segunda posición, el resto me tiene que dar energía cinética. Y ahí yo digo que esto se conserva. La suma de esto me tiene que dar igual a esto. Porque no hay pérdida de energía, no hay roce. Si hubiera roce, me dirían hay roce del aire y ahí yo podría considerar. Pero hasta ahora no. Y en el último estado solamente va a haber energía cinética. Y si se dan cuenta, si solamente visualizo el primer estado con la posición con el del último estado, tienen exactamente la misma altura en la energía. Eso es lo importante también de hacer bien los gráficos. Que ahí yo puedo entender, y la persona que va a revisar y ver, va a decir, entendió el concepto, que tiene la misma altura y tiene el mismo valor de energía. Ahora, este es nuevo, y podríamos considerar un bloque, el cual se va a desplazar en un plano inclinado. Solamente por efecto de la gravedad. No lo vamos a empujar y solamente se va a mover por sí solo. Entonces hay dos estados, la posición A y la posición B. La posición A solamente está quieto, por lo tanto solamente tiene altura. Y por eso solamente tiene energía potencial gravitatoria. Y va a ser el valor total. No conocemos el H, entonces solamente se deja un valor. Pero después de un tiempo va a llegar a esta nueva posición, que es H medios. Entonces, como nosotros sabemos que la energía potencial gravitatoria es mg por h, ahora este h es la mitad. Por lo tanto, sin saber el valor, nosotros podemos estar por certeza que va a ser la mitad del valor. Sin conocer h, sin conocer m, solamente conociendo g. Y el resto tiene que ser energía cinética, porque se están moviendo. ¿Qué pasaría? Uno puede pensar muchas cosas con este problema, que no está idea, pero me gustaría trabajar con esta idea. ¿Qué pasaría? Y esto es una pregunta para ustedes.
si yo les digo que el objeto se mueve, es los mismos dos dibujos, que tiene una posición H, después llega al H medios, pero yo les digo que en la posición B está quieto, igual que en la posición A. Eso quiere decir, voy a usar el lápiz rojo, que esta energía no existe. Pregunta, la primera pregunta. ¿Esta energía potencial está bien? ¿Proporcionalmente o no? Considerando que ahora ya no hay energía cinética. Ya no existe esta, no la vea. ¿Alguien? ¿No? ¿Por qué no? Aquí, recuerden, estas preguntas cuando yo las hago no es para, nos estamos evaluando, no es con nota, pero son preguntas que pueden servirle a más de uno. Entonces, ¿por qué ya esta energía potencial, porque alguien ya lo dijo, no está proporcional, está errónea? ¿Dónde estaría entonces el error ahora? No se pierde. La energía potencial, ¿de qué dependía? De m, g por h. La masa es la misma. No le dije considera el mismo objeto. Lo único que cambió es que en la posición B está quieto. Entonces no hay energía cinética. La gravedad es la misma. Pero el h sigue siendo h medios en la posición B. Sigue siendo h medios. Entonces está la energía potencial. El gráfico, eso quiere decir que esta energía está bien, porque visualmente es la mitad de la anterior. Es la mitad, corresponde. Eso no va a cambiar. Esa barra de energía potencial en la posición B no depende si el objeto en esa posición está quieto o si se está moviendo. La energía potencial no depende de la energía cinética. Son cosas distintas. Uno cuando ve el objeto tiene que preguntarse cuánto es la altura. Esa es la energía potencial. ¿Cuál es la velocidad? Tanto. Esa es la energía cinética. Son independientes. Entonces aquí viene la duda. Porque entonces, voy a ver si hay un lápiz blanco ahí. Esto no existe. Ahí lo puede borrar con color blanco. Entonces este no está. Entonces aquí, ahora viene la segunda pregunta. Dice, entonces, si ese se mantiene igual y el anterior es mayor, ¿qué pasó? ¿Qué tuvo que haber pasado entre medio para que de estos dos gráficos? Entonces no se conserva la energía, fíjense, no se conserva. Entonces la única forma que no se conserve es que haya roce. Y si uno lo piensa bien, es la única forma que el objeto se detenga. Que el objeto se desplace y llega un momento en que se detiene. Eso pasa en la vida normal. Cuando uno trata de deslizar cosas con pendientes, puede ser que se detenga. ¿Y por qué pasó? Porque hubo un roce entre medio de este camino. Algo tuvo que ejercer una fuerza para que el objeto se detuviera. Y generó una pérdida. Generó que esta energía potencial no fuese, o la energía total, no fuese igual a la energía total de la segunda posición. Entonces, con esas dos preguntas, uno puede vieron que podían interpretar muchas cosas. Cosas que son sutiles, pero pueden llevarnos al error. Y sin usar ecuaciones, si esto es solamente análisis. Ahora, aquí sí lo consideran. ¿Ven? Acá lo sale el símbolo la constante. Eso te está diciendo que aquí hay un roce. Hay un roce. En este ejemplo, por lo menos consideran que el objeto sigue moviéndose. Que el objeto se sigue moviendo, pero con una velocidad menor. Esta velocidad es menor al ejemplo anterior. Porque hay un roce. Yo por lo menos fui más drástico y agregué que el objeto totalmente se detenía a esa altura. Pero aquí te consideran que el objeto, en este otro ejemplo, el objeto sí se sigue moviendo, pero con una velocidad que no es la ideal. Entonces aquí se genera esa pérdida. Ese cuadradito rojo que hay ahí, hay una pérdida. ¿Cómo sabemos que hay una pérdida?
porque la suma del anterior, todo esto, vamos a ponerle un valor 10 joules, un ejemplo, no está dando la suma acá. Nos falta un pedacito. Y ese pedazo de energía, porque si sumamos, tengo esta energía potencial que es 5, más la naranja, que puede ser la mitad, vamos a poner 2,5. Y esa suma no me está dando 10. Entonces, entre medio no se conserva la energía total. Y como no se conserva, hay una pérdida. Y esa pérdida es la que se genera por medio del roce. Entonces, aquí esta ecuación realmente no me gusta porque lo que debería decir, tendría que decir lo siguiente, sería, voy a escribir acá arriba, que la energía total, bueno, una vez, costumbre, la energía total o la energía mecánica que entendemos que es la suma de los tantos, va a tener que ser igual a la energía final, total, inicial, más un trabajo. ¿Por qué acá lo hacen al revés? Fíjense. Acá te dicen que la única energía que hay es la potencial. Por eso te ponen solamente la potencial. Más el roce. Pero, esa energía no es positiva. No es positiva. Sí o sí va a ser negativa. Y ese es el que uno tiene que entender muy bien. Por eso es muy peligroso poner este símbolo más tanto. Porque la gente puede ser que más de cada 10, 3 personas se equivoquen y no recuerden que para calcular el trabajo es la fuerza por la distancia, pero la distancia, y la voy a poner con un color verde, esta distancia, este desplazamiento se movió desde aquí hacia allá. Desde aquí hacia allá. Oh, pero la fuerza va en contra. Entonces, en ese producto punto ya hablamos que hay un coseno. Y ese coseno va a ser de 180 y va a dar negativo. Siempre la fuerza de roce, el trabajo de la fuerza de roce, habíamos dicho que era negativo, porque va en contra del movimiento. Si no, no sería roce. No sé, en el diccionario, en la RAE, roce es algo que está en contra del movimiento. Por eso hay que recordar, y por eso yo prefiero mil veces de repente escribirla así, porque matemáticamente ahí se mantiene. Ejemplo, en el ejemplo anterior esto era 10, entonces tengo 10 joules, y en el otro lado tengo 7 joules, y me faltaba un resto, y es el resto que me lo genera el roce. O, si lo entienden muy bien, pueden escribirlo de esta forma, pero tienen que tener la sutileza de recordar que esto es negativo. ¿Ya? Ahora vamos a hacer uno de interpretación. Eso quiere decir que hay que leer, y si se dan cuenta, igual que en el primer certamen, hay que leer tranquilamente. Entonces les vuelvo a comentar cómo leer, porque hay gente que de repente tiene ese problema. Y se hace de la siguiente forma. Uno tiene que empezar a leer desde aquí hasta acá, y cuando se encuentre con el primer dato, inmediatamente, como yo lo hago, colorearlo, o si no hay ningún dato, llegar hasta una coma o hasta el primer párrafo. Entonces, mire, vamos a leer tranquilamente. Dice, un cuerpo de masa 3 kilogramos. Entonces aquí hay un dato. Inmediatamente yo tengo que visualizar que hay un cuerpo en la nada, en el vacío. Y nos dicen que ese cuerpo se pone en contacto con un resorte. Entonces acá hay otro dato. Un resorte de constante elástica 70 newton partido en metro. Y ese resorte se comprime un delta. Entonces por eso le pongo el mismo color, porque pertenece al resorte. Y luego se suelta. Entonces nos dicen que hay un cuerpo, que es el naranja, y ese cuerpo entra en contacto con un resorte. Y ese resorte está comprimido.
Después se suelta el resorte, por lo tanto el objeto se va a mover, porque el resorte aplica una fuerza, que es la fuerza del resorte, y que genera que el objeto se mueva y recorra una cierta distancia. El cuerpo alcanza una altura de 1 metro. Entonces, ese es otro dato. El cuerpo naranja alcanza una altura de 1 metro. Ahí entendemos que después que se suelta, alcanza una altura de 1 metro, subiendo un plano, con una inclinación tanto. Entonces ya tenemos una idea. Este objeto va a subir una inclinación con un 30 grados. El objeto va a viajar y va a empezar a subir. Aquí uno podría decir, pero profe, el objeto puede estar justo al comienzo del plano o puede estar por acá o puede estar por allá. ¿Cómo yo sé exactamente dónde va a estar? No influye, no influye. Porque fíjense que a la energía le interesa su estado inicial y final. Vamos a ponerlo acá. Lo vamos a poner ahí. Si lo consideramos ahí, lo único que tiene inicialmente es la energía del resorte porque todavía no se está moviendo, todavía no se lanza, y la energía potencial es cero. Solamente tiene la constante del resorte elástica. Y acá, si estuviera acá, el objeto sigue estando en la misma altura y solamente nuevamente solamente tiene el resorte. Entonces, que esté justo en la punta de la pendiente o que esté un poco más alejado no afecta en nada. Esa es como las ventajas que tiene de repente el concepto de energía. ¿Dónde va a afectar? Sí, es que si hay roce. Y ahora sí hay roce, los dice. En el plano, eso quiere decir que por acá, lo voy a poner de un oscuro, por acá, por este sector, por el plano, hay una zona de 0,60 metros de distancia en la cual hay roce. Entonces lo dicen que en un cierto tramo, de por acá, con una cierta distancia, puede ser que sea el total o puede que no, hay roce. Entonces podríamos hacer todo el procedimiento sin leer la pregunta. De repente solo sirve para poder manejarnos y entender cómo ser un poco más hábiles. Sin que veamos la pregunta, es bueno que de repente hagamos todo lo que información que nos puede ser útil. Vamos a dibujarlo entonces. Tenemos el objeto, hay un resorte, y voy a dibujar por acá la inclinación. El 30 está feo. Ahí. Voy a dibujar que por acá hay un sector, y ese sector, ¿cuánto mide? 0,6 metros, desde aquí hasta acá. Entonces lo dicen que inicialmente el resorte está comprimido, un delta. Entonces nos preguntamos, inicialmente, ¿qué energías va a tener este objeto? El objeto no se está moviendo, no tiene altura porque yo considero que la altura está justo a ras de suelo, 0. Entonces solamente no tiene cinética, no tiene potencial gravitatoria, ni solamente la elástica. Entonces va a tener solamente energía potencial elástica. Entonces, esa energía potencial elástica yo necesito saber la constante y la distancia que está comprimido. La constante me la dan, sí, nos dicen que son 70 newtons. Entonces son 35, porque 70 dividido 2, 35. Y el X, en este caso, vale, lo dice, está comprimido un delta. Entonces podría poner ahí delta 1 cuadrado. Y esa es la energía. No conozco delta. Es un número, puede ser 1 centímetro, 1 metro. No lo sabemos. Después de un tiempo, entonces este objeto se va a mover. Y fíjense que desde aquí hasta aquí, antes de tocar esta zona de roce, la energía se conserva. En todo este momento, la energía se conserva. Aquí empieza a disminuir la cinética y empieza a aumentar la potencial. Empieza a aparecer
aquí hay cinética. Todo lo del resorte se convirtió en cinética en este trayecto. Y después acá se conserva en la suma del potencial más cinética. A medida que aumenta el potencial, aumenta que sube, la cinética disminuye. Entonces vamos a hacer diferentes tramos. El tramo de acá. Vamos a considerar el tramo, voy a poner colores, entre esta zona que se suelta el resorte y justo cuando llega a la inclinación. Entonces en ese tramo, podría copiar todo esto. No, agarré mal. Ahí. Copiar, pegar. Tenemos que hacer el mismo tamaño, el mismo gráfico, solamente que este no va a ser. Y ahora ya no hay energía del resorte. Ya en esta zona el resorte ya desapareció. Solamente el objeto puede visualizar que está en un plano. Entonces solamente se está moviendo. Vamos a poner acá un valor. Ahí. Entonces voy a copiar y pegar para que tenga la misma altura. Entonces en ese punto hubo una transferencia del estado inicial hasta esta zona. Toda la energía potencial elástica se convirtió en energía cinética. Entonces aquí tengo otra fórmula, porque ahora solamente hay energía cinética, 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado. ¿Tengo la masa del objeto? Sí, 3 kilogramos. Entonces me queda 3/2. ¿Y tengo la velocidad? No, no conozco la velocidad en ese tramo. Fíjense que ahí yo ya podría relacionar delta con velocidad. Después voy a tener otra zona, que va a ser toda esta zona de acá, hasta justo antes de entrar a la zona con roce. Ven que ya como que van entendiendo la idea. Entonces acá, lo que va a pasar, voy a tener que borrar nomás este, es que la energía cinética va a disminuir en ese punto, en esa zona, va a ser menor. ¿Qué tan menor? Va a depender de la altura. Pero lo importante es que la suma de los dos se mantiene constante. La suma de esta energía cinética más la energía de este tiene que ser a las anteriores. Pero acá la cinética va a ser 1/2 de la masa por una velocidad distinta. Una velocidad que va a depender de la posición. Va a ser con una variable. Va a depender mucho de la posición del objeto. Si está por acá, o si está por ahí, o está por ahí, o está por ahí. Porque en cada uno de esos tiene una altura distinta. Por eso, o podemos ponerle una y en vez de una x para recordarnos que o h, que depende de la altura. Mientras que esta potencial va a ser mg por h, a la altura que está. ¿Qué punto estaba analizando? El punto que va entre esta zona, entre justo cuando está ingresando y antes de que llegue a la zona de roce. Entonces, voy a poner con colores. Esta zona la vamos a llamar las... Sí. ¿Usted podría haber asumido que la zona con roce estaba al principio del plano? También. Porque nunca los dicen en ningún momento, los dicen dónde está. Los dicen textualmente, dice, en el plano hay una zona de 0,6 metros de longitud donde hay roce. No los dice dónde está. Aquí su compañero dice, ¿y puedo considerar que esté en la zona verde? Sí. ¿Puedo considerar que está al medio? También. ¿Puedo considerar que está en el último tramo? Sí. ¿Podría considerar que está en toda la trayectoria? ¿Por qué esa sería rara? Porque los dice, si no los diría el mismo texto que está en toda la inclinación, pero lo dicen en una zona. Igual habría que verificar eso. Es una pregunta, de repente hacen eso en las pruebas para engañar. ¿Cómo verificar que es verdad? Porque tenemos la altura. Sabemos que esto es 1 metro, porque dice que la altura máxima a la que llega el objeto es 1 metro. Pues entonces consideramos ahí. Tenemos el ángulo y tendríamos que verificar cuánto mide esto. ¿Cuánto vale la hipotenusa?
Veamos cuánto vale la hipotenusa. Para eso podríamos usar la función seno. Entonces los quedaría así. Voy a llevar esto más abajo. Porque de repente uno puede caer, estamos suponiendo, pero seno de 30 es igual a 1 partido en h, entonces h es igual a 1 partido en seno de 30. Entonces seno de 30, verifiquen que su calculador esté en radianos, esté en grados, dependiendo de qué están utilizando. Y me queda entonces 1 dividido por 0,5. Me da 2. Eso me está diciendo que la hipotenusa, que es todo este trayecto, vale 2 metros. Entonces, como mide 2 metros y me dicen que solamente hay una zona de 0,6, yo por lo menos estuve seguro que era una cierta zona y no toda la trayectoria. Entonces, ese 0,6 lo pueden poner en cualquier lado. Profe, ¿Sí? ¿y no influiría en el lugar donde uno pone esa zona con roce? Lo único que va a influir, y eso es justo yo lo que iba a decir ahora, los gráficos. Miren, fíjense. Vuelvo a retomar. Tenemos esta zona que es la zona 1, la celeste, y que solamente hay potencial elástico. Después tenemos la zona 2, que es solamente la que hay energía cinética, que sería esta zona que está acá. Solamente energía cinética. Después yo dije, yo en mi suposición, ustedes son libres de usar, que en la zona 3 va subiendo, pero no hay energía de... no hay roce, solamente transferencia de energía cinética con potencial. ¿En qué va a cambiar? Con la suposición que hizo su amigo, que voy a copiar. Pegar. Y voy a explicar lo siguiente. Si yo considero la zona 4 la que está en la de roce, lo único que va a diferenciar que si yo considero primero la 3 o la 4, que serían estas dos, la verde y la morada, lo único que va a diferenciar va a ser lo siguiente, y va a depender del naranjo. ¿Por qué? Imaginemos burdamente que inicialmente tiene 8000 joules. No lo sé, estoy inventando. En el segundo tiene que tener 8000 porque se conserva. En el tercero, la suma de los tres tiene que tener 8000. Pero en el cuarto no. ¿Por qué? Porque entendemos que hay roce. Entonces, si uno de ustedes no quiere que la idea mía y quiere utilizar otra idea, decir que la morada va primero, lo que va a pasar no va a afectar en nada la idea principal. Imaginamos que inicialmente había un compañero que está diciendo, ¿qué pasaría, profe, si inicialmente cuando el objeto inicia la pendiente hay roce? Lo único que va a cambiar es que la transferencia de 8000 acá se pierde. Imaginemos que pierde y queda con 6000. Que en toda la trayectoria con roce quedó con 6000. Entonces la siguiente, que sería la verde, la sin roce, pero con pendiente, ya no serían 8000. Porque el anterior no eran 8000. Se conserva con el anterior, que eran 6000. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Es lo único que afecta. Profe, pero igual influye mucho porque si ¿En qué? dejamos que el roce sea para el último tramo, se conservaría hasta el último instante, pues entonces Sí, va a haber- esa es la tercera suposición. ¿Qué pasaría ahora? Vamos a suponer eso. ¿Qué pasaría si esta zona la consideramos al final, que el roce esté al final? Entonces, si está al final, vamos a copiar acá. Lo vamos a llevar para abajo porque está al final. Y este lo vamos a subir porque está antes de este. Entonces, vuelvo a decir, como no hay roce todavía, la transferencia tiene que ser la misma. Entonces aquí van a ver 8000. Pero la zona de roce no depende
de si está a mayor altura o no, porque la energía se conserva. Antes que él entrara tiene 8000. Entonces, la pérdida va a seguir siendo la misma porque depende de la distancia que recorre con roce. Porque aquí hay una pérdida de trabajo que depende de la fuerza y de la distancia. La fuerza va a ser la misma. Porque la fuerza depende de la normal y la constante. La constante sigue siendo la misma y la normal sigue siendo la misma. La normal no cambia por la altura. Sigue siendo la misma normal porque depende de la inclinación. Entonces esa fuerza va a ser la misma. Y la distancia sigue siendo la misma. 0,6. Independiente hacia dónde está ese tramo. Entonces, que el objeto, y esa es como la moraleja de este análisis que estamos haciendo todos. Voy a borrar acá. Y voy a hacer 3. Voy a dibujar uno, pero voy a hacer copias. Copiar, pegar, pegar. Entonces, independiente si está acá, o está ahí, o está allá, al final, en este punto, en el punto final, la energía vale lo mismo. Porque recorrió el mismo trayecto, independiente de cómo lo recorrió. A la energía no le interesa, y por eso es tan importante, no le interesa cómo es el trayecto. Le interesa el estado final y el estado inicial. Si yo considero que este es mi estado inicial cuando partió y este es mi estado final, independiente de cómo perdió la energía, si la perdió por acá o la perdió por acá o la perdió por acá, la diferencia va a ser la misma. Va a haber uno que sea más fácil o uno matemáticamente más fácil, pero se va a llegar a lo mismo. Entonces, nosotros vamos a seguir por lo menos como lo vamos a hacer de una forma. Yo lo voy a hacer de una forma, pero los invito a que lo hagan de las 3 posibilidades distintas, solamente para soltar un poco la mano. Pero ¿entendieron que por lo menos debería dar lo mismo? Sí, los tramos van a ser totalmente distintos, las transferencias van a ser distintas, pero los resultados tienen que dar lo mismo, porque el trabajo, el roce, no depende de la altura. Esa zona no se ve afectada por la altura. Es como que, de nuevo con esta analogía, imaginemos que tengo 10.000 pesos o 10.000 joules en toda esta zona y aquí pierde porque hay roce, pierde. Y después que él sale de esa zona, queda con 6.000. Da lo mismo donde pierda, porque siempre va a perder esos 4.000 joules. Porque están definidos por un tamaño, por una distancia y por una constante de roce. Entonces da lo mismo si los perdiste al principio o al final o intermedio de la trayectoria, los vas a perder igual. Y tu resultado final va a seguir siendo 6.000 joules, porque tienes que perder exactamente lo mismo. ¿Se entendió? ¿O todavía haga alguna duda? ¿Sí? ¿No? Está claro, profe. Ya. Entonces, por cosas de tiempo, yo no puedo hacer las 3 formas posibles, pero uno entiende que puede hacer. Yo voy a hacer la forma más rara y la que es menos eficiente, eso. ¿Por qué? Porque así yo me aseguro que entendieron la idea. Esta es la forma más rara. ¿Por qué es la más rara la que yo escogí? Porque vuelve a aparecer después una zona 5. Por eso es ineficiente. La del medio es la más larga. Porque lo más eficiente sería poner a esa zona 0,6 o al principio o al final. Porque tendría solamente 4 zonas. Tendría las primeras 2 que no cambian. Después, si la pones al inicio, la de roce tendría la zona con morada y después pura verde. O tendrías pura verde y después morada. Pero yo estoy haciendo la más rara y la más ineficiente, que sería dejando la morada al medio. Porque hago que aparezca una quinta zona. ¿Se dan cuenta? Que sí influye en los cálculos, pero yo estaba haciendo el más largo. Entonces, vamos a la zona 2, en la zona 3 y ahora la zona 4. Voy a borrar esto porque estos valores no los conocemos, eran suposiciones. Y en la zona 4, lo que va a pasar
es que el objeto se sigue moviendo. Aquí, por si acaso, es un... Recuerden que las energías no es por zona, son por punto. Entonces, cuando yo digo el punto 1, estoy tomando justo al final. El punto 2, estoy considerando justo al final. Porque recuerden, a la energía no le interesa la trayectoria, le interesa un punto, o el inicial o el final. Entonces yo estoy considerando justo el que viene al final, la transferencia. Entonces cuando me refiero al gráfico verde, a la zona 3, realmente me considero a este punto, el que está acá. Y el 4 es que ya pasó todo el roce. Eso estoy considerando, que ya pasó todo el roce. Entonces en ese punto él ya salió de la zona de roce y quedó con una cierta energía, que tiene que ser menor que la anterior. Fíjense, tiene que ser menor porque pasó por roce. Entonces tiene que moverse con una velocidad más pequeña. Más encima más pequeña porque la potencial es más pequeña. Y la potencial va a subir, pero no va a subir como lo que tendría que hacer idealmente, porque hay roce. Entonces voy a poner acá. Esto con números. La zona 3, fíjense ahí, estoy poniendo energía cinética 3, energía potencial 3. Acá lo voy a poner energía de la 4 y la potencial de la 4, que va a depender de esa zona, de ese punto. Y el último que me falta sería la zona 5, que sería, voy a borrar acá esta flecha para no copiarla, sería, no, copio más, ahí, sería este gráfico, zona 5, y en esta zona la energía cinética sigue disminuyendo. Al último, cuando ya llega a la zona 5 hasta el final, ya no se mueve más, llega hasta ahí, se detiene. Entonces no tiene energía cinética y solamente tiene potencial. Ya. Entonces solamente tiene energía potencial en ese punto. Y yo sé cuánto vale. mg por h. Conozco la masa, conozco g y conozco la altura, porque la altura me la dieron. La altura era 1. Entonces conozco esta energía y la puedo calcular al tiro. ¿La masa cuánto era? La masa son 3 kilogramos. Consideremos a la aceleración de gravedad como 10, 30 por 1. Entonces me da 30 joules. 30 joules. Esa es la energía final. Eso es como el ejemplo que yo les dije, que el valor final podría ser 6.000, que partió con 10.000, perdió 4.000 y quedó con 6.000 final. El inicial todavía no lo conocemos, porque necesitamos saber ese delta. Y tenemos que ver la pérdida, que era la zona morada, que es la, voy a borrar acá, porque ese trabajo está abajo. En la zona 4 hay roce. Entonces aquí yo tengo que calcular cuánto es el trabajo de ese roce, que es la fuerza por la distancia. La distancia la conozco, 0,6. Pero es la fuerza la que no conozco. ¿Tengo la constante? Sí. ¿Tendría que calcular la normal? Sí. ¿La normal la puedo calcular? También. ¿Cómo se calculaba la normal? Tenía que hacer el diagrama de cuerpo libre en el cuerpo en la pendiente. Tenía el peso. Tengo la normal. ¿Y qué más tengo? Tengo la fuerza de roce. Pero a mí me interesa solamente este eje, el de la normal, para comparar. Para comparar cuánto es respecto al peso. Como la inclinación puede variar, la normal no siempre va a ser mg. Ese es un error muy común de la gente que piensa que siempre lo normal es mg. Es mg si está horizontal. Pero yo a medida que vaya inclinando, hay una cierta cantidad que se va para el roce. Y una cierta porción se va a la normal. Para eso necesito saber el ángulo. Este era 30. Entonces, este es 60. Y por lo tanto, este es 30. Y ahí yo podría sacar este pedazo que está ahí. Que sería que
la normal tiene que ser igual a esto que está acá, porque no se mueve ni hacia acá ni hacia allá. Eso, por si acaso, yo ya lo estoy resumiendo, pero esta clase ya la vimos. Vimos una clase completa de calcular el diagrama de cuerpo libre de un cuerpo, pero es como el resumen. Entonces la normal era simplemente coseno. Coseno de 30 por mg. Entonces tengo la normal, tengo coseno de 30, tengo que el cuerpo tenía 3 kilogramos, ¿sí? 3 kilogramos. Entonces sería por G, 10, 30. 30 coseno de 30. Coseno de 30 por 30. La normal, 25,98 aproximadamente. Newton. Entonces tengo la normal, la multiplico por la constante para obtener la fuerza. La constante, ¿cuánto es? Una constante de 0,3. Me la dan en el enunciado. Multiplico por 0,3 y es 7,79 Newton, porque es fuerza. Y ahora que tengo la fuerza, la multiplico por la distancia, 0,6 por 0,6. Y me estaría dando que el trabajo es 4,67 aproximadamente. Pero negativo, porque es un producto punto. Y al ser un producto punto, recuerden que hay un coseno, pero el coseno vale 180, porque el objeto se mueve hacia allá y la fuerza va hacia acá. Entonces un ángulo de 180. ¿Qué unidades va a ser? Newton por metro, que son las unidades de joules. Entonces, tenemos la pérdida, tenemos el final y podemos calcular el inicial. ¿Dónde están las hojas? Acá. Tenemos, inicialmente, cuando partió el objeto, solamente tiene energía del resorte. 35 delta cuadrado. 35 por delta al cuadrado. Es toda la energía que tenía solamente. ¿Se acuerdan que era 70 medio? Porque el resorte tenía una constante de 70. Menos lo que perdió. ¿Cuánto perdió? 4,67 joules. Y eso tiene que ser al final, igual al final. 25 no, 30. La energía final. Entonces, independiente, nuevamente, este roce va a ser el mismo, independiente de dónde esté. Si está al inicial, si está al final, si está donde esté, va a ser igual. La energía no le interesa. Solamente le interesa el valor. Cuánto perdió en el trayecto. Pero no le interesa dónde lo perdió. Entonces, ¿puedo calcular delta? Sí, se puede calcular. Entonces lo dicen, construye, ahora leímos la pregunta recién, construye un modelo energético que permita calcular delta. Y eso es lo que hicimos un modelo por zona 1, zona 2. Entonces uno se da cuenta que si hace mucho ejemplo, mucho ejercicio, puede perfeccionar esto y puede omitir ciertos tramos. Por ejemplo, el tramo más innecesario fue este, la zona 2. ¿Por qué? Porque lo único que aportó era una incógnita más que era la velocidad, pero después nos damos cuenta que no tiene sentido la velocidad porque va variando después. Y, Pero al certamen no ¿sí? al certamen no nos piden esos pasos. Los pasos que sí les van a pedir son los gráficos, por zona. Que ustedes son libres de escoger cuáles van a escoger. Estamos recién partiendo, vuelvo a decir. Yo lo que esperaría de ustedes es que si hiciéramos el mismo ejemplo, solamente esta zona, entender que hay una pérdida, calcular ese trabajo y la zona final. Es decir, que 1/2 de la constante por x cuadrado menos ese trabajo es igual a mg por h. Y eso es todo. Pero hay dos zonas, siempre hay más de una.
Siempre va a haber más de una. ¿Cuánto era la fuerza de roce? 7,79. La constante por la normal. Y la normal la habíamos sacado. Voy a dejarla ahí un rato. Recuerden que esto está siendo todo grabado. Después, en un rato más dentro del día, lo voy a subir para que puedan ver o ponerlo un poco más lento. Y la energía del normal sale de acá, del peso. Prueben también, como sugerencia, hagan el diagrama de cuerpo libre y vean si pueden obtener la fuerza de roce por diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué? Porque es como tonto de repente calcular la fuerza de roce por la normal y la constante. Si puedo calcular de otra forma. Pero ahí es tarea. Ahí se van a dar cuenta si se puede o no se puede. Y como vuelvo a decir, siempre la energía tienen que calcular un estado final y un estado inicial. Entonces siempre, como mínimo, tienen que hacer 2 gráficos de energía, 2 diagramas. Y si son menos expertos, van a hacer 3 o 4 por zona. Pero uno cuando ya quiere la experiencia, con 2 zonas o con 3 de repente, cuando hay cambio, lo puede hacer. Ya. Después dice, en la parte B. Y aquí fíjense que pusieron la humedad ineficiente, pusieron el rosa al medio. Pero es engañoso, ahora entendemos que es engañoso, porque esa parte, esto que está acá, se pudo haber estado fácilmente acá o acá, para favorecer un poco la comprensión. Pero la pusieron al medio porque mucha gente va a hacer este ejemplo y va a pensar que se puede, que siempre hay que hacerlo así, y se va a enredar con las zonas. Pero si uno entendió bien el concepto, y eso es lo que de repente queremos ver si ustedes lo entendieron, ahí van a calcular solamente el trabajo, como una pérdida, un valor. Y se van a despreocupar de eso y solamente van a conocer el estado inicial y el final. Y lo del medio da igual. Hay otras veces que no, que ahí vamos a darnos cuenta que sí importa la zona. Hasta ahora no, pero después más adelante vamos a ver que sí. Estamos recién partiendo con lo más simple. Ya, acá dicen que en la parte B, te dicen que el objeto llegó, ahí puedes leer, dice que el cuerpo llega a la altura deseada, que llega hasta ese punto, que está ahí, y se devuelve. Y ahora el objeto se devuelve, pasa nuevamente por el roce, y llega al resorte y lo comprime. Lo vuelve a comprimir. Es como que se devuelve y lo comprime. Primera pregunta, sin que una pregunta mía. ¿Ese delta tiene que ser el mismo que el inicial? El delta final, lo que se comprime al final, ¿va a tener que ser lo mismo que se comprimió al inicial, antes de partir? No, ¿Por qué no? porque por el roce perdió energía. Ya, está bien. ¿Cómo para el que el resto igual entiende ese concepto? Porque uno, si se dan cuenta, aquí uno puede responder y ahí entra la duda si realmente responden como si saben o no saben. La energía es así por si acaso. Lo que pasa es que tú para comprimir algo generas trabajo. Tú tienes que, si ejemplo tú pescas un resorte y tú con tus manos lo comprimes, tienes que trabajo. Y recuerda que tú para generar trabajo pierdes energía. Entonces el objeto parte con una cierta energía, vamos a poner 10.000 o 10 joules. El objeto se va y se devuelve. Si no hubiera pérdida, la energía se conserva. Eso quiere decir que tiene que comprimir exactamente lo mismo. Porque tiene que gastar la misma energía que recibió el objeto del resorte, lo tiene que devolver. ¿Qué es lo que pasa? Es que entre medio hubo pérdida. Imaginemos que en esta zona se perdieron 2 joules. Entonces inicialmente, voy a borrar ahí, pero con la misma idea, el objeto parte con 10 joules. Voy a escribirlo. Parte con 10 joules. Entonces esos 10 joules los obtuvo porque el resorte se comprimió tanto. Se comprimió un delta 1. Se comprimió un delta 1. Como el resorte se comprimió un delta 1, le cedió toda esa energía cuando lo liberó y le dio al cuerpo 10 joules. El cuerpo pasó por esta zona, mejor morado,
¿Se ve mejor? Ahí. Y esta zona le quita 2 joules. Entonces el objeto cuando llega acá al final tiene 8 joules. Todo lo entendemos desde el problema anterior. Pero cuando se devuelve, vuelve a pasar por esa zona. De nuevo hay una pérdida. Entonces esa es otra moraleja, que es independiente hacia donde tú te mueves. El roce va en contra. Si te mueves a la derecha, va hacia la izquierda. Si te mueves a la izquierda, va hacia la derecha. Porque el roce va en contra. Entonces cuando llega nuevamente, llega con 6 joules, porque perdió 2 veces. Y ahí está el problema. Tienen que pensar que perdió 2 veces. Entonces pasó por el doble de este recorrido. Pasó 2 veces. Por eso cuando yo calculo el trabajo, fuerza por distancia, esta distancia es el doble. Unida y un vuelta. Por eso me da el doble. Es proporcional. El trabajo del roce cuando va para la primera vuelta va a tener que ser la misma cuando se devuelve. Porque recorre la misma distancia. Entonces pierde el doble y llega con 6. Entonces, como ahora tiene 6 joules, no tiene la energía suficiente para comprimir el resorte como estaba. Lo tiene que comprimir menos. Entonces, ese delta 2, el final, tiene que ser menor. ¿Cuánto menor? Tendría que restarle 2 veces el trabajo. Pero en la pregunta 1, en la parte A, ya calculamos cuánto es delta. Por eso lo dicen calcula delta. Imaginemos que calculamos delta y nos dio tanto valor, 10 joules. Y calculamos 2 veces el trabajo y se lo restamos. Y ahí calculamos el nuevo delta. ¿Se dan cuenta? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? ¿Por qué no es menor energía? Ya. Ahora, este problema, veamos este. Ahora ya como es la hora, solamente lo vamos a visualizar. Ya como que esto es como para el futuro, por si acaso, no es para ahora, es como cuando ustedes lo vean el fin de semana. Yo espero que ustedes hagan lo que habíamos dicho, hacerlo de las 3 formas posibles y se dan cuenta de que es absurdo, que les va a dar lo mismo. Y que hagan un ejemplo. Entonces cuando haga ahora esto, solamente va a ser como el resumen, el procedimiento. Entonces van a tener más clara la película. Nos dicen que hay un bloque de masa tanto, 20 kilogramos, en el naranja, color naranja para las masas, con una rapidez de 15 metros por segundo. Entonces nos dicen que este objeto tiene una cierta velocidad inicial, 15 metros por segundo, en un plano inclinado, de nuevo el plano de 30. Fíjense que es un plano inclinado con ángulo de 30. Y de largo de 6 metros. Ahí los dicen el largo, mide 6 metros. El coeficiente de roce cinético entre el plano y el bloque es de 0,2. El bloque sale volando cuando llega acá, los dice que cuando el objeto llega acá, el objeto sale volando del plano, justo en ese punto con una velocidad v sub 0 y cae al piso. El objeto después cae y cae con una cierta velocidad. Vuelvo a leer. El bloque sale volando del plano con rapidez v sub b y cae al piso con rapidez v sub c. Considere despreciable el roce del aire. Entonces lo dice, construye un modelo energético que compare la instancia A, el estado A, el estado B y cuando llegue al estado C. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso, bien rápido, porque son diagramas, entonces no nos quita mucho tiempo. Entonces, inicialmente, voy a copiar acá, energía gravitacional y la del resorte. No hay resorte, entonces el resorte siempre va a dar 0. Voy a copiarlo porque son 3 zonas distintas. Si se dan cuenta, esto es como metódico. Si tengo 4, hago 4. Si tengo 5, hago 5. Ahí, tengo 3 zonas.
para la zona A, la zona B, la zona C. Para los puntos, no zonas, zonas, que tengo la mala costumbre de decirle zona. Para el estado A, el estado B y el estado C. En el estado A solamente tiene energía cinética y la puedo calcular. Va a ser un medio de la masa que me la dieron por la velocidad al cuadrado. ¿Tengo la masa? Sí. ¿Tengo la velocidad? Sí. Entonces puedo calcularla. 15 al cuadrado por 20 dividido en 2. 2200. Entonces la energía son 2250 joules. La pueden calcular ustedes también y les va a dar lo mismo. Entonces esa es la energía total que tiene el cuerpo. Y solamente es cinética. En el estado B, yo puedo calcular, me tengo que pensar, en el estado B va a haber una velocidad, que es la velocidad V sub 0, pero no la conozco. Mi sentido común me dice que va a ser la energía cinética menor, por eso dibujé menor, pero no sé cuánto, pero va a ser menor. Tengo altura potencial, no sé cuánto vale, pero la puedo calcular, porque tengo la masa, tengo G y tengo H. H no, ustedes dicen no me lo dan, sí se los dan, porque saben que esto mide 6 y el ángulo es 30. Entonces de nuevo ahí por Pitágoras, por funciones seno, la podrían calcular. El seno de 30 es igual a este H partido en 6. Entonces para despejar H sería seno de 30 por 6. 3. Entonces este H vale 3 metros. Entonces la energía potencial va a tener que ser la masa, que nuevamente se me olvidó, 20 por 10, que es 200, por H. Entonces 20 por 10 por 3. 600 joules. Entre medio hubo roce. Hubo roce en toda esta zona. Entonces, yo sé que aquí habían 2250 joules y yo sé que aquí no me va a dar 2250 joules, me va a dar menos, porque hubo un trabajo de la fuerza por la distancia, que es la fuerza de roce. Entonces tengo que calcular la fuerza de roce. Aquí en esta zona hubo una pérdida. Aquí hubo una pérdida. De esa zona a esa zona hubo una pérdida. Tengo que calcular la fuerza de roce. La fuerza de roce lo escribo acá abajo. Es la constante por la normal. Y la normal, nuevamente tendría que hacer el diagrama. Tengo el peso, la normal, ángulo de 30. Esto es 30. Y sería el coseno. Entonces, la normal es mg coseno de 30. ¿Para qué Entonces, punto, profe, estamos calculando? Estamos entre el A y el B. Entre ya. el A y el B hay roce. Entonces, como hay roce entre el A y el B, ese roce genera un trabajo. Y tú, para generar ese trabajo necesitas la fuerza de roce por la distancia. Entonces, la fuerza de roce es la normal por la coeficiente. Entonces, el coeficiente lo tenemos 0,2. La normal es el mg coseno de 30. Entonces sería coseno de 30 por 10, que es la aceleración de gravedad, y la masa, que es 20. Que se puse todo junto. Coseno de 30 por 10 por 20. Y me da 173,2. Esto me da la normal. La normal me da 173,2 newton. Profe, ¿Sí? en el punto B,
Sí. La normal sería 0, porque se despega del suelo. No, pero es justo antes de despegarse. Ah, ok. Justo antes de despegarse, tiene una velocidad que es v sub b. Todavía sigue tocando, justo antes de salir, sigue tocando al objeto. Y tiene la altura que es justo 3 metros. Porque si tú me dices, el objeto no está tocando la superficie, entonces la altura no son 3 metros. Es justo cuando tiene altura 3 metros, justo en el borde. ¿Ya? Es como la suposición que el objeto justo cae, justo está tocando antes de caer. No es una suposición súper tonta, pero es justo ese punto. Hay que los favorece a nosotros. Siempre hay que buscar el punto que los favorece. Entonces tenemos la normal y lo multiplicamos por la constante. ¿Cuánto es la constante? 0,2 por 0,2. Y me da que la fuerza de roce es 34,64. Entonces voy a poner acá. 34,64 newton por la distancia, que son 6 metros. Por 6. Me da 207 joules. Entonces el trabajo, este es el resumen, el trabajo que se perdió, lo voy a, si no van a pensar que va ahí, voy a poner esto más abajo. Entonces el trabajo que se pierde por el roce son 207,84 joules. Entonces si el objeto partió con 2250, le tengo que restar esos 207,84 y me estaría dando 2042,16 joules. El total. Pero como yo ya sé que de energía potencial tengo 600, le resto esos 600, para saber el otro valor, 1400. Entonces es más grande. Esta energía es más grande. Esta energía vale 1442,16. Esta vale 600. Si sumo los dos, me da 2042. ¿Y por qué pasó de tener 2250 a tener 2042? Porque hubo una pérdida. Y esa pérdida la generó el roce. Ahora conozco la energía cinética. En el tramo 2, conozco la energía cinética. Entonces conozco este valor. 1442. 1442 aproximadamente. Joules. Entonces tengo la masa, puedo calcular la velocidad. Y me preguntaban eso, pues calcule la velocidad. Y en el tramo C, solamente tiene energía cinética. No tiene energía potencial y no tiene resorte. Entonces yo puedo calcular la energía cinética. ¿Cuánto va a ser la energía cinética? El total. Aquí, de aquí a acá, se sigue conservando. Eso es lo que tienen que tener en mente. Tienen que preguntarse siempre que en una transición si se conserva o no se conserva y calcular esa pérdida. Entonces yo sé que en el estado C toda esta energía total pasó a la energía cinética y puedo calcular esa nueva velocidad. Y la velocidad B va a ser menor que la de C. Ya sé. ¿Se entendió? ¿Todo claro? Sí. Entonces, recuerden que esta clase fue grabada y la voy a subir hoy día para que la puedan retomar. Energía se hace mucho más fácil porque podemos predecir más cosas. Estamos recién partiendo, por decirlo de alguna manera. Entonces, se hace largo. Uno piensa que es largo, pero si lo comparamos con Newton, no es tan largo. Imagínense hacer esto con Newton. Con las ecuaciones de movimiento, tienen que hacer las 4 y más encima está en 2D. Entonces es como hacer un lanzamiento de proyectil en este punto. Háganlo de las dos formas, háganlo por medio de Newton y háganlo por energía. Y ahí se van a dar cuenta. Se ve largo, por si acaso, pero es que estoy especificando todas las cosas. Pero si uno lo hiciera rápido, se daría cuenta que es más rápido. Luego también les invito a que hagan ustedes los ejemplos y los vuelvan a retomar y los vuelvan a hacer y de todas las formas posibles para que vayan soltando la mano y así no les falte después tiempo en otras pruebas.
¿Ya? Entonces lo vamos a dejar hasta acá. Que les vaya muy bien. Lo estaríamos viendo el miércoles. Y parece que el miércoles entraríamos lo que es Torque, si no me equivoco. Da igual si me equivoco, ahí lo vamos a ver el día miércoles, que es lo que entra. Pero pasaríamos a otra idea dentro de este concepto, de lo que es energía. ¿Ya? Los vemos, cuídense, que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao, profe. Muchas gracias, Gracias. profe. Chao, cuídense. Gracias, que esté muy bien. Chao, profe, hasta luego. Hasta luego.